Suplementación para el sueño. ¿Cuántas veces he recibido estas preguntas y cuántas veces lo he explicado también en mis live en Instagram? Y es por ello que llego con un vídeo en YouTube hoy. Bienvenido a mi canal de YouTube, soy Filgo Farmacéutico. Estoy aquí para darte un cable en nutrición, suplementación, rendimiento deportivo. Y hoy vamos a hablar de todos aquellos suplementos que van a mejorar nuestra conciliación del sueño y además la calidad del sueño. La suplementación sobre el sueño es un tema bastante particular porque el sueño obviamente no va a depender únicamente de suplementos que tomes antes de dormir o de la medicación que te ha dado el médico para dormir. La gran mayoría de médicos generalistas lo que suelen hacer es dar medicamentos antes de ir a suplementos. Básicamente, en la medicación va a actuar de modo no diferente que un suplemento, sino de forma más potente. Y los médicos suelen dar medicamentos como las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas, que son especialidades como por ejemplo puede ser el Lexomil que se vende, lo que van a hacer es actuar a nivel cerebral sobre un receptor que llamamos el receptor del GABA, y particularmente el receptor de cuyo subtipo es el GABA-A. Las benzodiazepinas llegan a nivel cerebral sobre este receptor y lo que van a hacer las benzodiazepinas, estas moléculas, es hacer el receptor más sensible a un neurotransmisor que llamamos el GABA. El GABA es un neurotransmisor metabolito del glutamato y el glutamato básicamente lo que hace en el cerebro es excitarte, mientras que el GABA es relajarte, darte insomnio. Además, estos medicamentos lo que hacen es relajar toda tu musculatura. Entonces, cuando los tomas, tienes insomnio y toda la musculatura completamente relajada. Si tomas este medicamento, que sepas lo siguiente: la memorización que el ser humano tiene durante el sueño, que todavía queda muchísimo por aprender sobre este proceso. Cuando una persona toma benzodiazepinas, el sueño es un sueño que llamamos amnésico, es decir, que no hay una consolidación correcta de la memoria cuando tomamos estas benzodiazepinas. Estamos durmiendo, podemos llegar a fases del sueño profundo, pero no hay tanta consolidación de la memorización y además se sabe que estas benzodiazepinas generan muchísima tolerancia, es decir, que cada vez vas a tener que tomar más. Y es por ello que, aunque no sea médico y que este vídeo tiene propósito educativo y no consejo médico, suelo recomendar a personas que antes de aceptar benzodiazepinas vean muchas otras cosas en sus biorritmos, en su estilo de vida y luego ver la suplementación. Y si todo ello no funciona, entonces, pues sí abarcar otras terapias con un médico para corregir este sueño. Una persona que sufre de insomnio, cuando me viene y me pregunta por qué lo sufro, lo primero que hago es: ¿qué haces durante el día? Ni le hablo de suplementación. Lo mejor que puedas hacer para mejorar la calidad del sueño y su conciliación es básicamente pasar más tiempo fuera. ¿Qué haces durante el día? ¿Qué haces al despertar? ¿Estás con el móvil en tu cama viendo el Instagram y los diferentes posts mientras sigue mucha oscuridad en tu habitación y lo primero que ves es el post en Instagram? ¿Estás durante el día 8 horas en la oficina debajo de la luz blanca y nunca durante el día sales fuera a dar un paseo o te vas simplemente al balcón para tomar por lo menos 20 minutos el sol? Es decir, que el sol es un potente activador durante el día. Hace entender al cerebro que por la noche hay que dormir. Hace entender al cerebro que durante el día está vivo, que hay que secretar testosterona, que hay que secretar la hormona T3. Todo esto lo permite el sol. Pero para personas que trabajan de noche hay estrategias con suplementación con magnesio, con glicina, melatonina muy específicas, dosis de vitamina C que suelo recomendar para reequilibrar el posible desequilibrio en biorritmos en estas personas. Y en personas que se despiertan pronto, sobre las 4 de la mañana, los panaderos o las personas pues que tengan que estar en el trabajo a las 6, básicamente lo que tienen que hacer es aceptar la vida como es, aceptar que es oscuro y básicamente exponerse al sol durante el día el máximo número de minutos posible. Que sepas que entre 20 y 30 minutos de exposición al sol con partes descubiertas, sin crema solar,
van a aumentar también la síntesis de vitamina D. Y esta vitamina D sabemos también que está implicada en la regulación de los biorritmos, porque la vitamina D es un secoesteroide que no solo va a tener esta capacidad de aumentar o de mejorar, el metabolismo del calcio, regular la PTH, sino que también se ha observado que la vitamina D tiene un potente impacto sobre la regulación de nuestros biorritmos y la secreción de nuestra testosterona, que está vinculada con una correcta sincronización de nuestros biorritmos, es decir, despertar por la mañana cuando sale el sol e irse a dormir cuando es de noche. Entonces, lo ideal al despertar es no tocar ninguna pantalla. Antes de encender la luz blanca de ir a por tu café, ponte fuera a tu balcón o ponte en la ventana. Exponte primero esta luz solar antes de la luz blanca, porque básicamente la orden que vas a mandar a la retina, como lo he explicado anteriormente, será muchísimo más potente que la luz blanca de una ampolla. Y verás que empezando con estas estrategias vas a sintetizar más melatonina por la noche. Obviamente, el primer día a lo mejor no pase nada, pero antes de pedirme suplementación, magnesio, glicina, etc., haz esto. Y obviamente otras estrategias dentro de tus biorritmos serán evitar entrenar por la noche. Si eres una persona que tiene problemas para dormir, evitar entrenar por la noche, que te activa un montón, pues no es recomendado. Intenta entrenar antes de tu cena, si sueles entrenar por la tarde, y que sea muy lejos de irte a dormir. Si eres una persona que no puede entrenar durante el día, pues es mejor entrenar que no entrenar, pero que sepas que si tienes insomnio y que has estado a las 10 de la noche debajo de la luz blanca de tu gimnasio y que te quejas que a la 1 no te puedes dormir, pues probablemente tenga sentido hacer tu entrenamiento en otro momento. La hora del entrenamiento es también importante y probablemente tenga sentido que no lo hagas muy tarde. Luego, lo que te indicaría es tu nutrición. ¿Cómo está tu nutrición? Porque que sepas que la falta de aminoácidos, como por ejemplo puede ser el triptófano, la glicina, la cisteína, van a depletar en antioxidantes y van a depletar en melatonina por la noche. Y también la falta de triptófano desde la alimentación. El triptófano es un aminoácido que encontramos mayoritariamente en fuentes animales, desde la carne, como la pechuga de pollo, el entrecot, incluso los órganos. Pues obviamente si te falta este mineral, no vas a poder dormir bien, no vas a poder dormir bien por las noches. Por ello que no suelo abogar tanto por dietas veganas, donde sí el triptófano está presente en legumbres, en garbanzos, etc., pero su biodisponibilidad es mucho menor que en unas dietas donde la cantidad de órganos de tejido muscular está muchísimo más alta. Entonces, esto es algo que tienes que ver. ¿Cuánta proteína tienes en tu alimentación? Si eres sedentario, siempre suelo recomendar una cantidad entre 1,8 gramos por kilo de peso hasta mínimo 1,6 gramos por kilo de peso. Pero si me sigues, probablemente no seas sedentario, sueles entrenar. Entonces, en este caso, te recomendaría ir a cantidades por encima de 2,0, 2,1 gramos por kilo de peso. Una vez hayas cubierto la sincronización de biorritmos gracias a más tiempo expuesto al sol, cortar la luz blanca o las pantallas por las noches, dejar de ver el iPad sin protector sobre la pared, es decir, si no hay un filtro sobre tu iPad, sobre tu iPhone o sobre tu tele que corta la luz azul, básicamente que sepas que vas a interrumpir en este momento la secreción de melatonina. Yo tengo todo el día el modo noche encendido, es decir, de 5:59 a 6 tengo la pantalla más naranja. Y por la noche también tengo un sistema que gracias a 3 clics sobre mi botón derecho del iPhone, pues mi pantalla pasa a rojo. Y esto lo puedes hacer desde el menú en herramientas. ¿Para qué? Para cortar todavía más la luz azul en tu pantalla del iPhone. Y sabéis, si me sigues en Instagram te dejaré la tarjetita por aquí, que grabo mis cenas, que grabo a veces que estoy haciendo en casa antes de irme a dormir, pero siempre llevo gafas que cortan la luz azul y siempre llevo mi iPhone con pantalla roja y mi iPad igual. Con el iPad, a veces cuando veo YouTube por la noche no lo quiero hacer, pero el iPad está en modo noche y llevo mis gafas. Si quieres gafas, las puedes conseguir que cortan la luz azul, que son de la marca Bone Charge. Te dejaré obviamente el link en descripción y tienes, que lo sepas, 15% de descuento sobre estas gafas. Te dejaré todos los links en descripción. ¿Te imaginas que llevamos no sé cuántos minutos de vídeo y no he hablado todavía de la suplementación? Entonces,
En este caso tienes que darte cuenta que si no haces todo eso, probablemente puedas corregir todos los problemas que tienes de insomnio sin suplementación. Ahora pasamos a la segunda fase. La gente básicamente lo que quiere es una solución rápida. Entonces te la voy a dar con suplementación. Que la melatonina no es en sí la hormona del sueño real. La real hormona del sueño se llama la melatonina, pero la melatonina en sí no causa la conciliación del sueño. Es la melatonina que te hace pasar a este estado inconsciente, por si no lo sabías. En este caso, cuando ya has hecho todo ello, pues te puedes ir a la suplementación. Pero me voy a ir básicamente a los 4 más importantes. Y desde lejos, el más importante es el magnesio. ¿Y por qué el magnesio? Bueno, pues porque se sabe, hoy en día tenemos la suficiente evidencia científica para demostrarlo, que el magnesio en falta puede aumentar las dificultades para conciliar el sueño. El magnesio es capaz, cuando está tomado en suficiente cantidad desde la alimentación, gracias a verduras, gracias a frutos secos o semillas pasado bajo agua, pescado azul como el salmón, todo ello va a permitir un pool correcto de átomos de magnesio dentro de la sangre para que pase a tejidos donde lo necesite, el corazón, el tejido muscular, pero cuando está tomado por la noche el magnesio, pues aumentará su biodisponibilidad dentro del cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, el magnesio, ¿dónde va a actuar en el cerebro? Va a actuar en varios receptores, pero su rol particular es de inhibir la hiperactividad generada por moléculas de glutamato. Como lo he dicho anteriormente, el glutamato activa el sistema nervioso. Durante el día es importante tener un cierto equilibrio o incluso un cierto desequilibrio entre glutamato y GABA para sentirse un mínimo activado. Pero por la noche no nos interesa este estado. Por la noche lo que queremos es aumentar estas cantidades de GABA y disminuir estas cantidades de glutamato para que todo ello permita una mejor relajación. El magnesio va a actuar exactamente en los mismos receptores que las benzodiazepinas, particularmente en el GABA-A y también inhibiendo otros receptores como por ejemplo llamamos los receptores AMPA y NMDA, que son receptores activados por el glutamato. Pero en este caso tienes que entender que el magnesio en déficit, y muchas personas se evalúa más o menos el déficit de magnesio en la población de unos 75%, puede causar insomnio. ¿Qué suplementos de magnesio recomiendo? Bueno, si me conoces ya sabes que yo tengo mi línea de suplementos que yo formulo a través de P-Levels y he creado un magnesio que tiene formas de magnesio, que es un triple magnesio, que han demostrado poder atravesar tejidos y tener una buena biodisponibilidad intestinal. En este caso, el magnesio que he formulado está destinado más para problemas ansiosos, más para terrenos un poco frágiles a nivel de conciliación del sueño, y he puesto en este magnesio acetiltaurato de magnesio, he puesto bisilicinato de magnesio y malato de magnesio. Y 2 cápsulas de este magnesio te van a dar 200 miligramos de magnesio, sabiendo que las dosis recomendadas de magnesio en mujeres son de 350 miligramos y de 400 miligramos, y que si haces ceto y ayuno intermitente te recomendaría todavía más, 1 porque lo eliminas más y 2 porque la dieta cetogénica en el ayuno suelen elevar también muchísimo los niveles de adrenalina y esto por la noche también puede impedir una correcta conciliación del sueño. Y además, personas que ya llevan mucho tiempo en dieta cetogénica podrían tener problemas a la hora de conciliar el sueño por no tener una suficiente entrada de triptófano en el cerebro, o por pasarse con la proteína, o simplemente porque les falta en este momento carbohidratos, no hay suficiente insulina para hacer entrar este triptófano y tienen problemas de sueño. Y es por ello que suelo abogar, aunque no sea este tema del vídeo, por transicionar a fases low carb o ciclar sus carbohidratos para mejorar la conciliación del sueño y la síntesis de melatonina. Entonces este magnesio, si lo quieres, te lo dejo en la descripción. También tienes un descuento con mi código intergaláctico, y simplemente que entiendas que si tomas únicamente 2 cápsulas del triple magnesio que he formulado, cubres el 50% del magnesio que necesitas durante el día. Si durante el día bebes agua de mar, que por 100 mililitros de agua de mar vas a obtener entre 100 y 150 miligramos de magnesio, boom, si eres una mujer, cubres las dosis recomendadas. Si sigues teniendo insomnio, el magnesio entonces no es la razón por la cual tienes insomnio.
Entonces podría haber otras soluciones como mejorar tus biorritmos, mejorar otras partes de tu nutrición, ver la ingesta de calorías que estás teniendo, que sepas que si te falta kilocalorías vas a tener problemas a la hora de conciliar el sueño porque se elevan muchísimo las concentraciones de norepinefrina, de adrenalina, de cortisol y todo ello va a impactar negativamente la síntesis de melatonina. El segundo suplemento que recomendaría para el sueño es la glicina. Otra vez, la glicina es un aminoácido que encuentras en fuentes altas en proteínas. Y la glicina particularmente es muy biodisponible en órganos y otra vez en tejidos musculares o suplementos, por ejemplo, como es el colágeno o básicamente sino como suplementos de glicina. La glicina, ¿dónde va a actuar? En el mismo receptor donde actúa el magnesio, aumentando la cantidad de GABA en tu cerebro y ayudando a la conciliación del sueño. Además, la glicina es esencial para la síntesis de melatonina a partir de triptófano. El magnesio lo recomendaría en una cantidad mínima de 300 miligramos por noche, la glicina en una cantidad entre 5 a 10 gramos por noche. He diseñado otro suplemento que va a englobar todos los suplementos que te acabo de decir. El tercer suplemento es el triptófano. Otra vez, otra molécula que proviene de los alimentos. Y como te lo he dicho anteriormente, el triptófano, que es un aminoácido, particularmente el L-triptófano, lo que va a permitir es cuando se ingiere, va a permitir una mayor biodisponibilidad dentro de la barrera hematoencefálica, a través de la barrera hematoencefálica, y el triptófano es precursor ¿de qué molécula? De la serotonina, y la serotonina es precursora ¿de qué molécula? De la melatonina, y la melatonina es precursora ¿de qué molécula? De la valentonina. Este paso de triptófano a valentonina está permitido, como lo he dicho anteriormente, gracias a B6 que he puesto en el suplemento de magnesio que te dije anteriormente, que lo tienes en descripción, gracias a la presencia de hierro, de cobre y además de algunas otras vitaminas como puede ser, por ejemplo, la vitamina C. Entonces, cuando ya tienes este suplemento triptófano o lo cubres con una alimentación alta en proteínas, pues básicamente, o suficientemente alta en proteínas, mejor dicho, si ya haces todo eso gracias a la alimentación, no tendrías que tomar triptófano, pero si tienes una alimentación no tan alta en proteínas o en alimentos ricos en triptófano, pues entonces tendrías que suplementarte en triptófano. Y básicamente la cantidad de triptófano que suelo recomendar está oscilando entre 300 miligramos y 1 gramo de triptófano. Hay que tener cuidado con la toma de triptófano diaria porque a largo plazo este aumento drástico en los niveles de serotonina también podría dar lugar a problemas con bajones de ánimo. Es por ello que tienes que tener un poco cuidado de no estar suplementándote en triptófano todos los días. Y por fin, el cuarto suplemento que recomendaría para mejorar esta conciliación del sueño es el GABA. El GABA es un suplemento, efectivamente, el mismo que tu neurotransmisor que está producido naturalmente por tus neuronas, y el GABA lo que va a hacer es básicamente llegar a las neuronas, actuar sobre su mismo receptor para relajarte, y el GABA lo recomendaría en una cantidad entre 200 a 400 miligramos. Entonces, partiendo de la base que con estos 4 suplementos, los biorritmos, la exposición al sol, dejar de entrenar tan tarde si tienes problemas de sueño. Si no tienes problemas de sueño no pasa nada, puedes seguir entrenando por la noche. Todo eso va a mejorar tu sueño. ¿Y por qué no he citado la melatonina? No he citado la melatonina por la sencilla razón de que la melatonina, normalmente, si todo eso no te funciona, entonces es el momento donde la recomendaría. Únicamente si todo lo que te acabo de decir no funciona. Y en este caso te recomendaría pues empezar con 100 miligramos de melatonina hasta 0,5 miligramos y puedes subir hasta 1 miligramo de melatonina. ¿Ok? Entonces, todo ello lo tomarías solo si has hecho todo lo anterior. No soy fan de recomendar la melatonina a todo el mundo porque básicamente el problema es que uno va a tener melatonina y le va a funcionar la melatonina. Entonces, prefiero básicamente decir a todo el mundo hacer todo lo que acabo de decir. Si no quieres comprar todos estos suplementos por separados, pues por separado, obviamente, empieza con el magnesio, que es el esencial, y luego te voy a proponer un suplemento que he diseñado que se llama Chill Mood, y Chill Mood tiene todos los suplementos que te he citado anteriormente. La glicina, el triptófano, la melatonina, el magnesio y además
vitaminas que te van a permitir y minerales que te van a permitir una mejora de la conciliación del sueño. Y suelo recomendar los dos, el magnesio y el Chill Mood. Si quieres empezar con uno, empieza con el magnesio y el segundo, pues empiezas con el Chill Mood. Entonces, con todo ello, ya tienes todo lo necesario para mejorar tu calidad de sueño. Espero haberte ayudado, que sepas que todo lo que te he contado en este curso está en descripción. Espero que este vídeo pues te haya formado y lo puedas compartir con los demás. Si todavía no lo has hecho, puedes poner un like, puedes comentar. Todo lo que necesites te contestaré en el vídeo. Y como siempre, te mando un abrazo intergaláctico con mucho amor y mucha fisiología.